Ya, ¿qué tal? Ahí quiero que por favor me confirmen si se escucha y si todo es normal. Generalmente estos talleres suelen ser un poco más teóricos porque es una clase totalmente ajena a lo que se ve en un ciclo académico normal, ¿no? Por ejemplo, el análisis de gases arteriales es el tema que vamos a llevar hoy, chicos, así que eso de ahí ténganlo claro. Es un tema que no muchas veces lo van a ver en su vida tal cual. Son temas que van a ver como que en partes o parchados, o lo van a ver como que comido entre teoría de nefro, neumo, y al final lo que ustedes tienen que llevarse con ustedes siempre es ¿por qué importa? O sea, ¿por qué importa? Tienen que llevarse por qué estamos estudiando los gases arteriales. ¿Hay gases arteriales? ¿Por dónde por dónde viajan los gases arteriales? ¿Y cómo se hace una prueba para ver los gases arteriales? Entonces, generalmente tenemos que pensar en esas cosas y encontrarle la función como estudiantes, ¿no? Entonces, de ese lado, ustedes siempre llévense eso con ustedes, piensen que algún día ustedes van a ser internos, algún día ustedes van a estar a cargo de un paciente y algún día ustedes van a ser preguntados, pues, ¿no? ¿Por qué me importa ver los gases arteriales? Muchas veces chocamos y decimos, no, no sé qué es un gas arterial o no, no sé un gas arterial, dónde lo aplicaría en mi vida. Ustedes pensarán también, ¿no? Mi primera clase de química del primer ciclo de la universidad, hablé yo de lo que serían los ácidos, los bases. ¿Me iba a servir? No creo. Y pues este tema aquí dice que sí, sí nos va a servir para que ustedes puedan entender cómo funcionamos por dentro y cuál es el equilibrio que tenemos como humanos, ¿no? Así que bajo esa idea, esto es lo general que tenemos que recordar y ustedes van a ver esto en su vida diaria. Así que esto de aquí es lo que yo quiero que ustedes se lleven como aprendizaje. Que esto de acá ustedes van a tener que interpretarlo, lo van a tener que tomar, lo van a tener que recoger, lo van a tener que utilizar en su día a día. No es algo, wow, no lo hago una vez cada semana, no, es algo que van a hacer diario, así que generalmente traten de tenerlo claro. ¿Para qué importa? ¿Qué es esencialmente esta prueba? Y en general lo teórico es entender el pH, ¿no? O sea, el pH, ¿qué importancia tiene en una persona? Bueno, aquí no se ve muy bien, pero acá está arriba está el pH igualmente. Ustedes tienen que tener en claro, ¿no? El pH, ¿por qué importa en una persona? ¿Qué es el pH? Me han enseñado pH en química, me han enseñado en biología, me han enseñado en el colegio qué es el pH. Yo saqué el pH a un líquido, muchas formas de ver el pH, pero la importancia clínica es importante en algo, el pH, ¿me sirve de algo? ¿Por qué importa el pH? Y eso lo vamos a ver hoy. Así que eso de ahí quiero que lo tengan como un objetivo. Lo que nos llama a iniciar con todo es entender qué es la definición, qué es el pH, por qué importa el pH. Entonces, el pH de por sí radica en una concepción científica antigua, donde de por sí calculamos la concentración de iones de hidrógeno. Porque los hidrógenos generalmente son protones, ¿no? Tienen una electronegatividad correspondiente, tienen una relación con los ácidos y bases correspondientes a lo que sería un componente químico en general, ¿no? Entonces, si dos personas son diferentes, pongamos ese ejemplo, ¿no? Hay dos tipos diferentes en cada cosa, lo mismo es en los humanos. Entonces, en los humanos tenemos los hidrogeniones del lado positivo. Y esos hidrogeniones son los principales ácidos que vamos a observar en el cuerpo humano. Por eso, ustedes cuando calculan el pH, generalmente están utilizando la concentración de hidrógeno. Y generalmente, personas, humanos, esta concentración de hidrogeniones no tiene alteración. Estamos viviendo en un estado homeostático, común, normal, o sea, personas vivas que estamos conviviendo con el medio ambiente y soportando todo lo que nos da el medio ambiente también, ¿no? Entonces, recuerden que los ácidos siempre van a ser los hidrogeniones. Y esto es parte de los ácidos básicos que ustedes han visto en la clase de química de los primeros ciclos, algo que ustedes siempre van a llevarse con ustedes, ¿no? Que existen ácidos y existen bases. Existen ácidos y las bases. Los ácidos que hacían, si se recuerdan, robaban electrones. Y los bases que hacían, donaban los electrones, ¿no? Este de acá robaba porque era un ácido. Piensen en el ácido muriático, ¿no? Que destroza todo, pues se roba todo, se roba los electrones, y las bases que pues dan, ¿no? Que son tan débiles que pues tienen que darlo, ¿no? Ese de ahí es el concepto general que tienen que llevarse de química. No, no piensen que es complicado saber qué es el pH o de dónde nace todo esto.
es solamente recordar un poco de lo que ustedes han visto en su primer ciclo, que es química, entender qué es un ácido, qué es una base, cómo se relacionan ambos. Entonces, yo les pregunto, tengo ácidos y tengo bases. ¿El ácido qué hace? Roba electrones. ¿La base qué hace? Dona electrones. Entonces, si uno roba, por así decirlo, y el otro los dona, los cede, ¿cómo estarían generalmente ambos si los combino? Y la respuesta es que obviamente estarían en una homeostasis, estarían estables. ¿Qué pasa si yo aumento los ácidos? Yo aumento un ácido, le aumento, le pongo, ya no 10, hay 20. El cuerpo humano, como chicos, ustedes saben, siempre tiene que estar en un balance homeostático porque si no estaríamos enfermos toda la vida. Va a aumentar la base igualmente. ¿Y qué pasaría si algo pasa en el cuerpo humano y aumento la base? Igualmente tendría que aumentar el ácido para contrarrestarlo. Entonces, es un equilibrio que va al futuro, o sea, que no va a parar nunca. Un equilibrio, mientras estemos sanos, que va a perdurar para toda la vida. El problema yace cuando esta alteración ya no se puede contrarrestar con el otro. Entonces, imagínense que yo pongo ácido, 10 más de ácido. El cuerpo tiene que ponerle, por ejemplo, ponte 2 de base para contrarrestarlo, pero el cuerpo ya no responde. El cuerpo te dice, ¿sabes qué? Estoy mal, estoy enfermo, no puedo responder, el riñón se me murió, no puedo contrarrestar esto. Pero obviamente yo ya di lo malo, ¿no? Aumenté el ácido y la base no la puedo aumentar. Entonces ahí empiezan los problemas y ahí empieza, porque es importante, ¿no? Entender un AGA. Porque esencialmente van a recordar que ustedes tienen que ver cuál es el origen de los problemas, por qué la persona está mal, por qué su pH no está bien, por qué su pH es incorrecto, por qué su pH no es de una persona como nosotros, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene cáncer, que está respirando bastante, le toman un AGA para observar qué está pasando, porque el AGA, tienen que recordarlo desde ahora, siempre se basa en analizar cómo está la persona a nivel respiratorio. Tenemos que monitorizarlo de esa forma, es la forma más legible científicamente para saber cómo está su patrón respiratorio, cómo está su comportamiento respiratorio y saber si la persona pues está respirando bien, por así mencionarlo, o sea, si su respiración pues lo está conduciendo a algo productivo. Hay personas que obviamente ustedes ven que respiran mucho, eso no significa que la persona esté respirando bien. Puede significar que la persona esté yendo a un proceso ya que lo va a cansar, ¿no? En algún punto. Así que en general, la idea que tienen que llevarse es, nace lo básico, nace de ácidos y bases, nace de lo famoso pH, calcular cómo está el número, si es un ácido, si es una base, porque si la sangre fuera un ácido, obviamente, ¿qué haría? Dañaría todos los componentes básicos que están en el cuerpo humano. Y si fuera alcalino, obviamente no habría tampoco homeostasis porque estaría donando, estarían perdiéndose químicos importantes, perdiendo electrones siempre. Así que generalmente piensen en un ejemplo particular. En el caso de las proteínas recuerdan ustedes, chicos, qué carga tienen. ¿Ustedes recuerdan qué carga tienen las proteínas? Las proteínas. Es algo que creo han preguntado muchas veces. Yo recuerdo que está incluso en la academia, ¿no? Estudiando para la universidad, y me preguntaron, ¿no? ¿Qué carga tiene una proteína? Porque siempre era sodio y potasio, ¿no? Que la bomba sodio y potasio, y todo eso de ahí. Pero alguna vez han preguntado, o sea, ¿qué carga tiene una proteína? Y bueno, los aminoácidos, por ejemplo, ¿no? Ponte los aminoácidos. Hay que pensar siempre que los aminoácidos, las proteínas, siempre tienen una carga negativa. Entonces, los aminoácidos, AA, aminoácidos, imagínense que están viviendo sin problemas, están ahí, y viene un hidrogenión positivo. O sea, ya es normal, se relacionan, sí, están estables, ¿no? Porque hay un montón de aminoácidos. Pero ¿qué pasa si yo quito un balance, ¿no? O sea, le aumento los hidrogeniones y yo mantengo las proteínas tal cual. Entonces va a haber bastantes hidrogeniones, bastantes. Y el aminoácido no va a cambiar, va a quedarse ahí. Entonces todos se van a pelear. ¿Por qué? ¿Se van a pelear para qué? Para regalarle su electrón. Y el aminoácido, como tiene una carga negativa, obviamente pues va a estar ahí, ¿no? Tratando de proteger su electrón porque le ha ganado un electrón. En cambio, a ellos les falta un electrón, han perdido un electrón. Entonces, ellos quieren volverse estables.
los bases tienen que buscarse, ¿no? Su rinconcito para separarse de los ácidos que están ahí, siempre buscando, ¿no? Que les den el electrón porque lo han perdido, quieren recuperar su electrón. Y en este caso, ustedes tienen que observar eso, que si yo dejo una proteína sola en la sangre, pongan cualquier proteína, con bastantes hidrogeniones, estos son ácidos. Los ácidos, como les había dicho, tienen la capacidad de obviamente oxidar, pues, ¿no? Al otro componente, quitarle un electrón. Entonces, ¿qué pasa si una proteína, esto lo han visto en química, a una proteína y yo le quito un electrón? Ustedes saben que las proteínas tienen formas específicas que no podemos cambiar, o sea, eso tiene que quedarse ahí. Pero ¿qué pasa si yo a la proteína le quito un electrón, juego con el electrón, cambio toda su forma? Al final esa proteína ya no sirve. E imagínense que esas proteínas son importantes para diseñar, obviamente, nuevas células, para la formación de un esqueleto celular. Y así con miles de proteínas, no solo uno, millones, miles, millones de células. La célula obviamente se va a ver alterada. Cuando una célula se altera, chicos, no es normal. ¿Qué pasa? Se muere. Si la célula se muere, uno piensa, pero es una célula más muerta no hace nada, o sea, no lo va a alterar. Pero ustedes saben que no solamente es una célula, son miles de millones de células jóvenes. Y ustedes pensarán también quizá, pero son células, pues no, será del epitelio aquí, pues de la piel. Pero estamos hablando no solo de células del epitelio, estamos hablando de todo tipo de células, los órganos. Vamos a hablar del epitelio también del estómago. Imagínense que el estómago no se regenere o que hay alteración de todo ese tipo de cosas. ¿Y eso qué nos lleva? A que la persona termine pues alterada por la concentración de hidrogeniones y la alteración de las proteínas y obviamente eso genera problemas. Y al final tenemos los famosos cuadros respecto a cada cuadro clínico de la alteración por los pHs. Entonces, ya sabemos por qué es importante el pH. Y lo otro importante que podríamos quizá relacionarlo con biología molecular y celular, que se que han llevado todos ya, es este cuadrito que ustedes ven acá. Este cuadro es un cuadro muy explicativo de la importancia biológica del pH. ¿Por qué? Porque el pH se correlaciona con lo que es el porcentaje de activación de la fosforilación oxidativa. Y yo recuerdo que la fosforilación oxidativa es un proceso de obtención de ATPs que se da en la célula, en las crestas mitocondriales. No sé si alguno de ustedes se recuerda cómo se forma el ATPX en las células. Y pues inicialmente iniciamos con la vía de Embden-Meyerhof, ¿no? La vía de Embden-Meyerhof. Y la vía de Embden-Meyerhof que nos da dos ATPs netos. Y si nos da dos ATPs netos, la vía de Embden-Meyerhof, ustedes recordarán que esta es la vía anaeróbica, ¿no? Obviamente, ¿no? Sin aire, vía anaeróbica. Y la vía anaeróbica me da dos ATPs, pero chicos, ¿dos ATPs son suficientes? ¿Serán suficientes para que una persona pueda sobrevivir? ¿Su célula pueda sobrevivir? La respuesta que no, obviamente, ¿no? O sea, se ve un poco descabellado pensar que dos ATPs son suficientes. Por eso, la célula eucariota existe y existimos nosotros gracias a quién? A la mitocondria. ¿Por qué con la mitocondria? Porque la mitocondria obviamente nos va a dar mucha más energía. Entonces uno piensa, dos ATPs no me sirve para nada, dos ATPs netos, no, obviamente, porque son cuatro y se pierden dos por lo que se usa. Pero la mitocondria es la vía aeróbica. Y en la vía aeróbica, ¿ustedes se recuerdan cuántos ATPs ganábamos? ¿Alguien, chicos, alguien quiere participar y escribir cuántos ATPs ganábamos en la vía aeróbica? Obviamente hay dos vías, ¿no? El aspartato, el lactato y todo ese tipo de cosas, pero en general, una idea, alguien que se recuerde. ¿Cuántos ATP se ganaban en una vía eh, aeróbica, ¿no? Bueno, pónganse la idea. Si yo al inicio gano dos, obviamente es un chiste, ¿no? No me sirve para que la vida de la célula sobreviva. Con la segunda vía tengo que garantizar la vida. Y al final, pues quedamos con 36, 38 en general, ¿no? Para la utilización de lo que sería la energía de ATP. Entonces, la célula, una vez que aseguró su ATP, sobrevive. Obviamente ya no se preocupa de eso, todo es un ciclo normal. Pero la célula está en un medio estable. ¿Por qué? Porque obviamente todos se nutren con lo que sería un medio interno, ¿no? Que está en una homeostasis perfecta, o sea, todo está bien ahorita. Ustedes se ven a ustedes mismos por dentro con microscopio y pues todo está perfecto, a no ser que tengas una infección o tengas una enfermedad inflamatoria. O sea, todo está bien. Entonces, si estamos en un medio normal,
donde el pH, chicos, el pH de la sangre está entre 7,35 y 7,45. Ese es el pH normal. Si estamos en esos intervalos, esto es lo estable, lo normal que una persona puede tener. ¿Qué pasaría si yo bajo más de este pH? Entonces veamos la gráfica. Si yo me voy para el lado izquierdo, para donde el pH está bajando de 7, de 7,15, pongo un punto de corte, 7,15, vamos a ver cómo se relaciona con el porcentaje de fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es la garantización de que se pase ATP en la mitocondria. ¿Esto qué me quiere decir? Que si yo tengo un pH que va más abajo, por ejemplo, trazo mi punto acá, yo veo el pH, será 6,82 por ahí. Lo jalo en la relación con el porcentaje de la fosforilación oxidativa, está en casi cero, porque para la fosforilación oxidativa, en porcentajes, esto inicia con un cero a la izquierda, arriba y abajo. Entonces, está cerca a cero. Entonces, y si yo bajo más el pH, y ahí bajo aquí, ponte 6,75, o ya hasta 6,6, porque mira, sigue directo hasta cero, yo me doy cuenta que cuando está en 6,6 está en cero el porcentaje de fosforilación oxidativa. Y entonces, si ustedes tienen un porcentaje de cero de activación de la fosforilación oxidativa, ¿qué me quiere decir? Que la vía de la aeróbica, de la respiración celular, no se va a dar. Esa vía aeróbica falleció, chicos, se despiden de esa vía aeróbica. ¿Por qué? Porque obviamente el pH, el medio interno, no está siendo un medio homeostático para que la célula pueda hacer sus actividades sin problemas. ¿Y por qué el pH estaría mucho más cerca a 6,6? O sea, ¿por qué está ácido? La culpable serían los hidrogeniones, porque los hidrogeniones, como les dije, son obviamente los ácidos que vamos a calcular para el pH. Entonces, hay demasiados hidrogeniones. Y yo que les había explicado que los hidrogeniones son obviamente ácidos y que buscan básicos. ¿Y quiénes son los básicos? Las proteínas, los aminoácidos. Entonces, ¿qué han hecho estos hidrogeniones? Han actuado, se han relacionado con todo tipo de aminoácidos, con todo tipo de estas estructuras proteicas y las han degenerado, han dejado sin funcionar todo, han destruido todo su camino. O sea, sí, tenemos mitocondria, perfecto, pero ¿tenemos mitocondria como un medio estable? No. Entonces todo se empezó, por así decirlo, como destruir en el proceso. ¿Gracias a qué? Al pH. Entonces ese pH no es compatible con la vida. Por eso, a partir de este punto de corte, el pH ya se pone a criterio, si es compatible con la vida o no. Y por eso yo quiero ver cómo está el pH del paciente. Porque no es lo mismo, ah, no, tiene 7,5, ya, lo mismo a decir que tiene 6,8. Claro que no. Tú estás seguro de que ese paciente se va a complicar y está obviamente en una crisis, porque obviamente no puede estar así. Entonces, chicos, eso es lo que quiero que se lleven de esta parte. Química, biología, siempre tienen que ver en estas cosas. Ustedes pensarán, ah, no, el pH, ah, sí, no, ¿para qué importará? Y si les preguntan alguna vez, es porque recuerden que esto afecta la estructura celular, porque los ácidos actúan con todas las proteínas que existen y nosotros somos seres hechos de proteínas por naturaleza. ¿Y por qué? Porque también, aparte de que malogra toda la estructura de las células, del cuerpo, todo, 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 también afecta, ¿qué cosa? La producción de energía, los ATPs. Entonces, nos arruina toda la carretera y nos quita la gasolina. Entonces, al final, ¿cómo nos vamos? No nos podemos ir a ningún lado. Imagínense que no podemos transportarnos caminando. Entonces, si nos quitan el camino y nos quitan pues el automóvil, la forma de transportarnos, obviamente ya nos quedamos ahí y la persona obviamente va a llegar a fallecer por un problema sistémico general. Así que eso es lo que yo creo que se lleven, es lo general que tienen que recordar. Y pues todas estas gráficas se consisten, ¿no? En el cuerpo humano, piensen, siempre el CO2, chicos, los hidrogeniones, son cosas que van a ser ácidas. Así que cuando hablemos de pH en general en una persona, el CO2 debe ser el ácido y el bicarbonato debe ser el básico. Así que esas dos cosas tienen que siempre pensar. Entonces, ¿y cuál es la característica de cada uno? Que el CO2 es respiratorio, se respira, es obviamente un gas,
Y el bicarbonato es obviamente que va a viajar por medio de la vía sanguínea, ¿no? Que eso lo vamos a ver en un rato. Generalmente es por origen metabólico. Así que eso es lo que yo quiero que siga. Ahora, en la introducción en general tenemos que recordar una clase que algunos no han llevado, algunos han llevado, es pensar qué son los sistemas reguladores del equilibrio ácido-base o qué es el equilibrio ácido-base como tal. Entonces, como les expliqué, nosotros somos un medio interno que está obviamente estable, obviamente está en equilibrio, pero ustedes tienen que recordar por qué está en equilibrio, o sea, por qué somos seres en equilibrio. ¿Quién da garantía de eso? ¿Quién nos garantiza que vamos a estar vivos mañana? Y la respuesta es obviamente nuestro cerebro y las células per se, porque las células nos protegen, el cerebro da señales para poder respirar. Y a nivel celular, obviamente, todo es un mecanismo algorítmico hermoso, perfecto. Entonces, todo lo que hace la célula no lo piensas, nadie lo manda a hacer, es solamente mecanismos que ellos mismos se realizan. Así que si estamos en un equilibrio ácido-base, tenemos que pensar qué pasaría si yo, una persona sana, de la nada, pues no imaginen, si me dijiste, Emerson, me dijiste que el CO2 es el ácido, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo, como una persona sana, digo, no voy a respirar? Voy a respirar en un minuto 3 veces nada más. No, no quiero respirar. Entonces, ustedes saben que el desecho de las células es el CO2. Por eso lo eliminamos como gas, porque es el desecho de la respiración celular que se elimina, obviamente. Y esto aquí se elimina porque es un gas volátil y a la par, pues, que es un ácido, ¿no? Esto genera problemas. Entonces, si eliminamos el CO2, y yo digo, ¿sabes qué? No voy a respirar. Doy un voto de silencio, no voy a respirar, no tengo ganas de respirar, hago mi berrinche, no quiero respirar. Entonces, si no respiro, ¿qué hago? Mi cuerpo retiene CO2, aumenta el CO2. Y la respuesta sería, si yo hago esto como una persona sana, no quiero respirar, yo tendría que ir al hospital, me tendrían que llevar al hospital de emergencia, me tendrían que internar. ¿Y qué piensan? Algo bien claro, la respuesta es no, obviamente. Hoy no me van a hospitalizar. Podrían llevarme al psiquiatra quizá, ¿no? ¿Por qué no respira este hombre? Pero la respuesta es, no me tienen que hospitalizar en medicina interna, o sea, no tienen que ver cómo estoy, solo porque no respiro, porque tengo bastante CO2. ¿Y por qué es eso? Porque tengo los famosos buffers, tampones. Tampones, son, por así mencionarlo en el término químico, se le dice algo que esconde algo, ¿no? Que equilibra algo que está ahí. Cuando viene un golpe, algo que te amortigua. Esos son los famosos amortiguadores, chicos, que ustedes lo han visto en química. ¿Y cómo inician los amortiguadores? Dependiendo si son inmediatos, mediatos o si demoran. Y obviamente yo sé que ustedes han visto esto en algún momento. Tenemos los famosos buffers de dos tipos, químicos e inorgánicos. El más común es el bicarbonato, es el famosísimo que vamos a ver nosotros. El resto de por sí es algo extra que no vamos a hablar mucho, pero que importantes son las proteínas, por ejemplo, a nivel orgánico. ¿Y por qué proteínas, Emerson? Porque yo te dije que tienen carga negativa. El bicarbonato también tiene carga negativa. HCO3 negativo. Si tienen carga negativa es porque ellos ¿qué hacen? El hidrogenión tiene una carga positiva. Y obviamente negativo tiene que buscar un positivo para neutralizarlo. Entonces, bajo esa idea, chicos, si yo no respiro, digo, ¿sabes qué? No quiero respirar. ¿Mi cuerpo qué va a hacer? Primero van a ir los famosos buffers. Por eso, si ustedes se guardan la respiración ahorita mismo, tal cual, ahorita, tápense la nariz, no respiren, quédense, hagan su berrinche, no voy a respirar. Cuando el tiempo que les tome eso, como seres conscientes, cuando terminen de hacer eso, van a respirar como nunca en su vida. Van a respirar mínimo unas 30 veces en 30 segundos. O sea, van a respirar bastante. ¿Y por qué pasa esto? Porque tenemos que eliminar el CO2. Tenemos que conseguir oxígeno, obviamente, también, pero lo principal es eliminar el CO2. Así que en general, chicos, recuerden eso. Tenemos medios para estabilizar todo dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando obviamente esto falla? Una persona que, por ejemplo, tiene una enfermedad musculoesquelética, no puede mover el diafragma, ¿no? Su diafragma tiene un compromiso motor bien grave, ¿no? Una alteración a nivel del sistema nervioso central, no puede respirar. A esa persona si no le podemos decir, oye, sabes que respira, ¿no?
El CO2 va a aumentar dentro de él de una manera indirecta porque él no lo controla, no tiene fuerza para que el diafragma, o no tiene la actividad motora para que el diafragma funcione. ¿Y ellos qué hacen? Los mandan a un ventilador mecánico, pues, ¿no? Entonces, esa es la idea general que tienen que llevarse. Siempre hay un mecanismo interno nuestro que tiene que estar ahí para contrarrestarlo, pero a veces fallan. ¿Por qué? Porque hay enfermedad. Una persona sana tiene todo esto para contrarrestar todo lo que nos pase, pero una persona enferma tiene obviamente ya la expresión, ¿no? De un desbalance. Por eso las personas que están en el hospital tienen estos desbalances. Ustedes no van a ir por la calle y van a ver una persona caminando y no van a decir, esa persona tiene acidosis láctica o acidosis metabólica o está chocado. No, no, esa persona está ahí caminando, chicos. O sea, la persona está ahí intacta, está haciendo su vida. Pero a veces nos da esa idea, ¿no? Pensar que quizá todos estamos enfermos. Quizá pueden decir un día, no, tengo una alcalosis metabólica. Y pues, chicos, no, la verdad es que es complicado porque somos personas jóvenes, sanas, teóricamente, ¿no? Si no es una enfermedad, ahí piensen en eso. Y pues lo teórico que tiene que llevarse es el buffer, proteínas, son las inmediatas, porque de por sí actúa esto en minutos, chicos. Pasan minutos y ya está actuando. O sea, es la primera línea de defensa. Estos van a corregir, claro que sí, pero adicionando todo esto, tenemos que hacer una cascada de ayuda, porque no es solo, ¿sabes qué? Buffers hagan lo que puedan y ya el resto que se encargue, no sé, pues no, que el cuerpo soporte, no. Es primero esto, obviamente luego va a ser lo respiratorio y el renal siempre están. Los tres juntos, los tres fantásticos van a ir juntos a rescatar el cuerpo humano. Y la segunda parte, cuando hablemos de los pulmones, tienen que observar el tiempo que se está utilizando para que contrarreste, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pulmones, vamos a ver que este dura principalmente las 12 a 24 horas iniciales. ¿Y cómo responde el cuerpo humano? Ventilando mucho más o mucho menos, dependiendo de qué es lo que quiere corregir. Si la persona tiene CO2, como yo, que no quiero respirar, demasiado retenido, mucho CO2 en la sangre, ¿qué voy a hacer? Hiperventilar. Una persona cuando llora, por ejemplo, no respira conscientemente, o sea, está preocupada, está más que nada llorando, y por eso a veces cuando termina de llorar se pone a respirar muchas veces, ¿no? Está hiperventilando, porque obviamente no ha respirado mucho por el llanto y el CO2 ha aumentado. Y un caso de hipoventilación, ¿no? Una persona que respira mucho. Obviamente, si respiras mucho, botas demasiado CO2 y eso también es una ruptura de equilibrio. Entonces, ¿qué tienes que hacer con el cuerpo? ¿Qué te hace? Tú haces, corres una maratón, ponte, ¿no? Estás hiperventilando, o sea, estás respirando mucho porque estás corriendo. Pero cuando paras, o sea, el cuerpo no sigue respirando mucho. Pasa un rato, se estabiliza y dejas de respirar, bajas la respiración. Bajo esa idea, chicos, todo es una estabilidad. Y al final, el tardío y el más importante, chicos, ¿por qué? Porque el riñón es el que corrige siempre estos balances. El riñón siempre es como el papá que va a decir, ¿sabes qué? O la mamá va a llegar del trabajo y ¿sabes qué? Yo lo corrijo, yo no hagas nada. Mamá, rompí el vaso, rompí el plato, déjalo ahí, yo lo reparo, yo lo limpio, yo lo boto, no toques nada. Ese es el riñón. Siempre, chicos, el riñón es el que viene a salvar el día y también demora por eso, ¿no? Un día, 2 días para que termine toda su acción, pero el riñón es el que al final siempre regula este equilibrio. Respirar, obviamente, puede eliminar los gases. Elimina el CO2 principalmente. El CO2 obviamente se considera como un ácido, ¿no? Hay que pensar como si fuera un ácido. Pero ¿quiénes son los principales ácidos que nos molestan, están en las células en todos los días, cada rato, en cada momento, y que no solo se corrige respirando, porque no se pueden botar por el aire los hidrogeniones? Los hidrogeniones, chicos, viajan por la sangre, están en la sangre, y el único mecanismo de eliminarlos es por el riñón. El riñón los va a secretar en la orina, por eso la orina pues tiene ese pH un poco más bajo que la sangre. Y eso es lo que ustedes tienen que tener como principal. El riñón es el famoso, el verdadero corregidor, por así decirlo. Él sí va a hacer la chamba. ¿Por qué? Porque lo más principal que ustedes vamos a ver es CO2 y bicarbonato. Pero el bicarbonato en el riñón es obviamente un mundo, chicos. Ustedes en la fisiología del bicarbonato en el riñón es un mundo, porque lo puede generar, lo puede excretar, o sea, hay mil formas. Por eso el riñón es muy difícil de que falle, para corregir los problemas. Y cuando falla el riñón en corregir estos problemas, la persona está muy enferma. Y el riñón está muy enfermo. Por eso en personas con enfermedad renal vamos a ver ese tipo de trastornos también. Igual que otros muchos, ¿no? Que vamos a ver en un rato.
Así que hasta ahí, esto es lo principal que ustedes tienen que llevarse. Ustedes recordarán en general cómo viaja el bicarbonato en la sangre. Unos, quizá yo tuve el error también de pensar de que el CO2 también pasaba mucho tiempo en lo que sería en forma de gas, en torrente sanguíneo, pero la respuesta es que lo principal que vamos a tener nosotros en el torrente sanguíneo, donde el bicarbonato se deposita, es en el ácido carbónico. El ácido carbónico, chicos, es el H2CO3. Este ácido carbónico es el punto medio del bicarbonato y los famosos hidrogeniones. ¿Por qué? Porque los hidrogeniones del bicarbonato nacen del ácido carbónico y el ácido carbónico nace del bicarbonato y de los hidrogeniones. ¿Cómo así? Ustedes esto lo han visto en fisiología, seguro lo van a ver en fisiología, lo tienen claro, obviamente es saber que todo esto es una respuesta química en ambas direcciones. O sea, ¿qué me quiere decir? Que primero, el CO2 va a generar una unión con el agua para formar el ácido carbónico. Y el ácido carbónico, ¿qué está haciendo? Transformando de por sí el CO2 en algo que se puede transportar con más facilidad. Pero este ácido carbónico es como un almacén, pero es un almacén que va a responder de acuerdo a lo que el cuerpo necesita. Y si el cuerpo necesita, por ejemplo, ponte, ¿no? Bicarbonato, se va a dividir el bicarbonato con hidrogeniones. Y esto va a generar lo que sería una respuesta dependiendo de la necesidad de la persona, ¿no? Así que bajo esa idea, ustedes recuerdan cómo viaja el CO2 en la sangre por ácido carbónico. ¿Y por qué viaja en esa forma? Porque con el ácido carbónico yo puedo responder a la necesidad del cuerpo, es decir, tener un equilibrio ácido-base adecuado. Eso es lo que tienen que llevarse en general. Es un punto que muchas veces todo se toma, muchas veces también se evita tocar, ¿no? Pero el ácido carbónico es muy importante porque genera lo que sería una reacción de doble sentido y ustedes puedan tener, pues obviamente, lo que necesitan dependiendo de las circunstancias. Así que ya con eso vamos a de frente entender cómo se toma esta prueba de AGA. La prueba de AGA, generalmente, chicos, ustedes lo van a ver realizado por en personas que tienen, pues, no el grado de interno, residente, hasta los mismos doctores les van a mostrar cómo hacer un AGA, porque es un poco complicado y es mucha más práctica que algo teórico. Generalmente se busca lo que es la arteria radial, pero dependiendo de la circunstancia del paciente, ustedes van a ver que es complicado, que es sencillo, que al final no sale muy bien o al final que sí sale fácil. Entonces, ustedes tienen que entender, esta prueba se toma siempre con práctica. Ustedes tienen que estar ahí siempre atentos a realizarlo y se toman casi todos los días. Ustedes lo van a realizar, lo van a ver, lo van a tener que evaluar. Y si ya estamos viendo lo teórico de por qué se evalúa esto, hay que ver también lo práctico. Y lo práctico generalmente es que se sugiere que si sacamos, primero, este examen es buscar el pulso. Buscamos el pulso, como ven en esta mano aquí, y donde esté fuerte, obviamente, vamos a introducir, ¿no? O sea, obviamente sentimos el pulso, retiramos la mano poco a poco e introducimos la aguja. Y ya esta aguja de AGA obviamente está heparinizada para que no se coagule, y ustedes van a tener que llevar la prueba al laboratorio. Otro lugar para poder realizar lo que sería esta prueba es en la arteria braquial. Y es un poco más complicado, ¿no? La arteria braquial da una principal complicación, que es que ustedes tengan que verificar la diferencia entre lo que sería la arteria radial y ver lo que sería la arteria braquial y cómo estaría relacionada con el nervio, qué nervio podría estar afectando, si es que realizas mal lo que sería, pues, ¿no? El retiro de sangre, porque a nivel de lo que sería la arteria radial no hay mucho problema porque se distingue muy bien el vaso sanguíneo, pero a nivel de la arteria braquial es un poco más complicado. Así que bajo esa idea yo quiero que ustedes siempre estén pendientes de cómo les enseñan a ustedes a hacer el AGA. Yo recuerdo que cuando me enseñaron a realizar el AGA me hicieron sacar una arteria braquial porque a nivel de la arteria radial estaba todo colapsado. Y obviamente lo que me dijeron era que tenga cuidado, ¿no? Con lesionar el nervio mediano, tenían que estar muy atento a qué nervio estoy tocando, estoy palpando. Y obviamente la arteria, el nervio radial, hay que verificar, ¿no? Porque, o sea, yo no puedo sentir cualquier pulso, puedo sentir mi pulso propio y al final entro y estoy lesionando nervios, ¿no? Importantes. Entonces, siempre la anatomía tienen que llevarla claro y obviamente recordar que son pruebas al final de práctica, ¿no?
Obviamente lo que se recomienda también es el famoso test de Allen. Este test de Allen, algunos comentan que ya no se utiliza, otros que sí, y al final solo es para verificar cómo es la perfusión de la mano, ¿no? Hay que entender cómo está la perfusión a nivel bilateral en ambos lados, el doble circulación que recibe la mano, y bueno, generalmente no se utiliza mucho, hasta donde he visto. Y así ya entramos con lo que sería el AGA de frente, ¿no? Entonces, si tenemos el aspecto teórico, que es un ácido, que es una base, quién es el ácido, quién es la base, quién es el malo, quién es el bueno, quién roba, quién da. Así que cuando ustedes vean el AGA en general, tienen que ver esto en su mente. Ahora, es un poco complicado, es muy largo muchas veces entender cuál es el origen, qué tendría que pasar, o cómo se responde esto con lo otro. Y yo lo que les he tratado de poner en este PPT son, obviamente, lo más resumido posible. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que evaluar primero el pH. El pH es lo esencial, chicos. Tienen que ver el pH siempre. El punto de corte es 7,4. Siempre. Si yo bajo, voy a decir que está yendo para la acidemia. Si está muy alto, voy a pensar en la alcalemia. Y ustedes dirán, pero Emerson, tú me dijiste que la de 7,35 a 7,45 es el pH. Y pues yo te diría, no. En este caso tienes que pensar que el punto de corte es 7,4. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si la persona, pues, tiene todo lo sugestivo, ¿no? De que está en una acidosis, está obviamente llegando a una sepsis, tiene un compromiso diabético que le está generando una posible acidosis. Pero yo digo, pero no, doctor, el pH está bien. Imagínense que su pH era 7,45, ¿no? En el límite alto. Y el día siguiente está en 7,35. O sea, ha bajado 0,1. Y eso ahí es bastante para el pH. Entonces yo no puedo decir, no, el paciente está igual, está normal, está dentro de los límites. Yo tengo que pensar, levantar la oreja. No, está yendo para una acidosis. Está bajando bastante en un día o en una hora, pónganse, ¿no? Miren cómo ha bajado bastante. Ahí tengo que buscar qué ha pasado. Y es lo que yo siempre quiero que ustedes se lleven. Cómo analizar cuál es el problema principal, cuál es el principal asunto que tengo que resolver de este paciente. Entonces, cuando yo veo un pH, veo el valor, veo si es una acidosis o una alcalosis. Si es para menos de 7,4 pienso en la acidosis. Y si ya tengo el nombre, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que yo creo que ustedes siempre lo vean como nombres, ¿no? Le pongo un nombre y un apellido. Todos tenemos nombre y apellido. Entonces, si yo tengo una acidosis, la acidosis tiene que tener un apellido. O es metabólico o es respiratorio. Entonces, no puede ser los dos. No puede tener los dos en un inicio. Tiene que tener uno. ¿Cuál es el primerito? El primero que llega. Y una memotecnia que me dejó mi docente de neumología era doctor Morón. Su apellido es la M de Morón. Lo que yo siempre digo, pues, ¿no? M de Morón, siempre lo recuerdo, es M de mismo y M de metabólico. Entonces, M de mismo y M de metabólico, ¿a qué te refieres, Emerson? Que si, por ejemplo, chicos, el pH lo relacionamos con el CO2 siempre. Si el pH baja y el CO2 también baja, utilizamos la de mi doctor, su M, que si ambos van mismo del mismo lado, o sea, ambos bajan, esto es una alteración metabólica. Diferente a que si, por ejemplo, yo tengo el pH que está aumentando y el CO2 está bajando, esto ya no es metabólico porque no es la M del mismo lado. Esto ya se vuelve el otro lado, pues no respiratorio, obviamente. Y esto, chicos, no tiene falla. No tiene falla. Esto aquí es la mejor forma que ustedes puedan llevarse, ¿no? Lo esencial del asunto. Siempre con esto uno lo describe. Y bajo esa idea, ustedes tienen que buscar el nombre y el apellido. Siempre. Nombre y apellido. Entonces, con esto ya saben si es acidosis o alcalosis, dependiendo del valor del pH. Y el apellido ya lo saben por la regla del doctor Morón. Si la M va al mismo lado del pH y el CO2, es metabólico. Si van lados contrarios, no son los mismos lados, no se van juntitos, es respiratorio, lo que queda. Y eso es lo que yo puse aquí, lado izquierdo.
Es primero encontrar el orden, bueno, el desorden primario. ¿Cuál es el tema principal? O sea, ¿qué es lo que le está fallando al paciente primerito? Yo tengo su nombre y su apellido, eso es lo primero, este es el primero. Lo segundo es determinar si esto es compensado o no compensado. ¿Y a qué me refiero yo con compensado y no compensado? Ustedes se recordarán en su clase de química, retrocediendo un poco más a la clase de química también, recordarán que existe la ley de Le Chatelier de medicina, que me lo crearon acá, en medicina en química, de acuerdo en química orgánica, y nos hablaron del principio de Le Chatelier, que consistía en donde si yo agrego en una ecuación que está en estabilidad, así como nosotros, estamos estables, estamos literalmente, pues no, en un estado homeostático perfecto. Entonces, bajo esta idea, si yo una fórmula química, un componente químico, yo estoy en este lado, estoy netamente en estabilidad, ambos lados están colindando perfecto, está hermoso todo. ¿Qué pasa si yo le aumento la concentración de A? Yo aumento bastante A, aumento A. ¿Qué me quiere decir? Que si yo aumento esta fórmula inicial, es como si los combinara, como si hiciera chifa, ¿no? O sea, aumento arroz, va a salir más chaufa. Y eso, ¿qué me quiere decir? Que tengo que ver, ¿no? El lado contrario para que obviamente se estabilice. Entonces, si aumento la concentración de los reactantes, me dice el Chatelier, el desplazamiento tiene que ser hacia la derecha. ¿Esto qué me quiere decir? Esto de acá me va a generar mucho más de acá. Y si yo quiero estabilizar la fórmula, ¿qué haría? Tengo que aumentar la derecha para que la derecha también aumente a la izquierda y todo esté estable. ¿Cómo así, Emerson? Explícame de otra forma. Por ejemplo, si aumenta un lado, esto de acá aumenta su peso en 100. Era 10 y se pasa a 100. Y esto de acá estaba en 10, pues, ¿no? Obviamente. Este de acá ha aumentado en 100. ¿Qué va a hacer el cuerpo? ¿Qué va a hacer esta fórmula para estabilizarlo y ambos estén, obviamente, pues, ¿no? Acá ha aumentado un 90. Entonces tenemos 110. Para que esto esté en una estabilidad 55-55, para que estén estables. Porque antes estaban 10-10. El cuerpo, ¿qué va a decir? ¿Sabes qué? Produce esto. Van a trabajar todos estos para que aumente la concentración del otro lado y así vayan a una estabilidad. Entonces, eso de ahí es lo que ustedes tienen que recordarse. Todo es una homeostasis. Y el principio de la Chatelier te dice, si yo aumento en uno, el otro tiene que corresponder. Y todo en base a concentraciones. Siempre tiene que tener todo un mecanismo. Entonces, entendiendo eso, yo les digo, si yo veo que el pH está en un número de acidosis, yo sé que la acidosis puede ser dos tipos, metabólico o respiratorio. Y descubrí que es metabólico, una acidosis metabólica. ¿Cómo sé yo que la persona solo tiene alterado el metabólico? Sé que es del HCO3, del bicarbonato. ¿Cómo sé yo que solo el bicarbonato está alterado? ¿Cómo sé que el CO2 no está afectado? ¿El CO2 debería estar afectado? ¿Qué pasa si el CO2 está muy alto, muy bajo? No está dentro de los rangos normales. Por eso existe el famoso, obviamente, buscar trastorno adicional. Una regla es la fórmula de Winter, ver cómo está en el caso de una persona con acidosis metabólica o alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque chicos, cuando es algo metabólico, es netamente del bicarbonato, una persona tiene que observar si el CO2 está bien o está mal. Y muchas veces uno piensa, pero está dentro de los rangos. Pero la pregunta es, ¿dentro de los rangos dependiendo de quién? Para mí puede que esté bien, ¿no? Por los valores que yo considero siempre. Pero yo sé que cuando tengo alterado algo, lo otro también tiene que cambiar y la estabilidad tiene que permanecer siempre. El cuerpo siempre busca la estabilidad. Por eso, si yo te digo que el pH, y en este caso la persona tiene una alteración compensada, me quiere decir que como está el CO2, es algo
comparable, algo equilibrable con la cantidad de bicarbonato que hay. Por eso, si yo sé que el bicarbonato ha aumentado o se ha disminuido, tengo que pensar también que el CO2 ha variado para corregir eso, para, ¿sabes qué? El cuerpo poner ahí el fin. ¿Sabes que yo voy a luchar para que estés estable? Te va a decir. El cuerpo está luchando para que esté estable. Y si el cuerpo está luchando para que esté estable, los valores no pueden ser los mismos. No podemos calcularlo con los mismos valores de siempre. Por eso ahí tenemos la famosa fórmula de Winter. La famosa fórmula de Winter nos va a decir, si yo tengo una acidosis metabólica, tengo que buscar el CO2 esperado. ¿Y cómo se calcula el CO2 esperado? Multiplicando el bicarbonato por 1,5 más 8 más menos 2. Y ese nuevo rango de ahí, chicos, sería el bicarbonato y sería el compensado. O sea, si está dentro de estos límites, una vez aplicada la fórmula, me quiere decir que que el CO2 obviamente ha respondido a esa alteración de bicarbonato y está en estabilidad, es decir, está compensado. Y eso es lo que vamos a ver en unos ejercicios en un ratito. Y lo mismo con la alcalosis. Si el bicarbonato siempre cambia, tenemos que ver si el CO2 ha hecho algo para mejorar, ha hecho algo para estabilizarse. Y entonces, si el CO2 ha hecho su chamba, el CO2 ha hecho su chamba o no, lo vamos a ver con estas fórmulas. ¿Y qué vamos a determinar? Si hay segundo trastorno o no. Y por eso, chicos, cuando ustedes tengan un HADA, los nefrólogos siempre te van a decir, dime, ¿tiene segundo trastorno o no? Entonces, ¿el primer trastorno cuál es? El primer trastorno es este de acá, el principal. Acidosis o alcalosis con nombre y apellido, metabólico o respiratorio. Te va a decir, dime, ¿cuál es el segundo trastorno? El segundo trastorno se calcula solamente si es metabólico. Y si es metabólico, utilizamos la fórmula de Winter, que es ver si la paciente está en una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica, ver cómo está el CO2 esperado. Y el tercer trastorno es algo que también te van a pedir. ¿Y cuál es el tercer trastorno? Es la pregunta. El tercer trastorno es lo llamado anion gap. ¿Y qué es el anion gap? El anion gap es algo que ustedes tienen que recordar como una alteración de las bases. Ahora vamos a borrar todo esto que está aquí. El anion gap es netamente una barrera aniónica no calculada. Históricamente se indica, pues, ¿no? Cuando se empezó a estudiar este tipo de relaciones entre las concentraciones positivas y negativas, como estamos en un medio estable, todo tiene un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 140 milimoles de sodio? Cuando se hizo el estudio, se encontró que teníamos 106 milimoles de cloro y 24 de bicarbonato. Y obviamente se encontró que habían 10 milimoles que no se sabía a qué se debía o de qué era, de dónde nacía o de qué nacía. Y por eso se le puso anion gap, porque era un anión, porque tenía carga negativa. Entonces, con el tiempo esto se descubrió, se fue viendo que no solamente era algo como tal, no era un anión, no era uno solo, eran varios aniones, eran varias cosas que tenían cargas negativas. Y dentro de esas cargas negativas están la albúmina, fosfatos, sulfatos, ácidos orgánicos como el ácido pirúvico, el ácido acético, el ácido úrico. ¿Por qué importa esto? Porque chicos, ustedes van a ver esto en sus pacientes. ¿Quién tiene ácido úrico elevado? Los pacientes nefrópatas. ¿Quién tiene ácido, por ejemplo, orgánicos elevados, como el ácido láctico? Eso lo vamos a ver en el final, hay una etapa etiológica. El ácido pirúvico, ¿en quién lo vamos a observar? Ácidos cetoacéticos, las cetonas, chicos, los pacientes diabéticos que están complicados por cetoacidosis diabética, hacen estos cuerpos negativos, y eso de ahí se acumula. Y eso, chicos, es el anion gap, netamente, algo que no se puede calcular, pero que siempre debería estar estable. ¿Y por qué estudiamos el anion gap como un tercer trastorno? Lo estudiamos como un tercer trastorno como tal, y únicamente el tercer trastorno, porque cuando es metabólico tenemos que ver si la relación es que, por ejemplo, el cloro, aquí lo vemos, el bicarbonato se está yendo, se está perdiendo, o si se está ganando ácidos, porque son solamente dos tipos de ver. ¿Y esto por qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Para ver la etiología, ver el origen, ver por qué está pasando esto, y de por sí ver cuál es la enfermedad de base que nos puede estar sugiriendo, ¿no? El cuadro, con solo ver el anion gap.
Así que los dos tipos, chicos, que vamos a recordar siempre, esto de aquí es lo normal. En la fisiopatología eso es lo normal. La otra alteración que vamos a observar en una persona es observar de que el bicarbonato se esté perdiendo. Y lo vamos a ver en los tipos de los casos en general. Una persona que tiene bastantes diarreas, obviamente va a estar botando demasiado bicarbonato por la diarrea. Es un caso. Pero ¿qué pasa si la persona no está perdiendo, ¿no? Igual, pero me dices, acá Emerson está en 15, igual, ¿no estará perdiendo? No, lo que pasa es que como han aumentado los ácidos, el cuerpo ha tenido que utilizar bicarbonatos para neutralizar la mayor cantidad de ácidos, y ya no ha podido neutralizarlos. Entonces está en 15 porque ha utilizado esos bicarbonatos, pero los ácidos han aumentado, y ese es otro tipo de anión gap. Entonces hay dos casos cuando vean el anión gap: que el anión gap esté normal o que el anión gap esté elevado. Y ustedes me dicen, pero Emerson, ¿no hay cuando el anion gap está disminuido? No, chicos, porque el anion gap es algo que cuando se estudió en una persona sana para los libros de fisiología, se encontró con esta relación de que toda persona tiene 10 milimoles de anion gap como promedio, siempre, toda persona sana. Por eso, chicos, no hay enfermedad que te diga que el anion gap es bajo. Eso es coincidencia de una persona sana, estable, normal. Y en patologías, obviamente esto van a aumentar, no van a disminuir. Porque como te dije, obviamente todo esto responde a enfermedades claras. Así que bajo esa idea, el anion gap nunca puede ser bajo. Eso tenganlo claro. ¿Y cuál es el valor normal del anion gap, Emerson? Siempre se dice de 8 a 12. Hay personas que dicen de 6 a 10, todos tíos, pero los nefrólogos, y en especial algunos doctores, siempre consideran 8 y 12, y pues eso está establecido, así que confíen en los nefrólogos, 8 a 12 siempre. Y ese es el punto principal que ustedes tienen que tener del anion gap. Otro asunto es que el anion gap puede estar alterado. ¿En quiénes? Una persona desnutrida. ¿Y cómo sé que es una persona desnutrida? Por laboratorio, Emerson. Siempre lo dicen por la albúmina, ¿no? Este depósito de proteínas que tiene una persona. Como está la albúmina, te tratan, dicen chicos, ¿no? O sea, si la persona, tú sales con alguien, ¿no? La chica dice, oye, quiero ver tu dosaje de albúmina. Quieres saber, pues, si comes bien, si en casa comes o has salido, pues, endeudándote, lo que sea. ¿Por qué? Porque la albúmina es un indicador de nutrición en la persona. Muchas veces se utiliza como un indicador de nutrición, porque incluso en cirugía también lo utilizan para ver si la persona va a poder salir adelante de la cirugía bien o no, ¿no? Porque si la persona está malnutrida, generalmente tiene una albúmina disminuida y no cicatrizan bien. Por eso igual aquí, si la persona tiene una albúmina baja y la anion gap, tenemos que corregirlo. Y obviamente se va a corregir con esta fórmula de acá, que se interpreta, ¿no? Que por cada gramo que se reduce, en este caso de lo que sea la albúmina, tenemos que cambiar 2,5 a 3 milimoles del anion gap. ¿Qué se usa con la fórmula? Y eso les podrían ustedes preguntar. Nada más. Hay algo adicional que se puede estudiar, que es el delta de gap. El delta de gap es una situación que nos permite diferenciar más que nada etiologías y comparar en general lo que sería la alteración del anion gap, ¿no? Por ejemplo, pensar si hay una acidosis metabólica y una alcalosis metabólica a la vez, pensando en esa idea, que se podrían combinar ambas situaciones, es netamente verlo. ¿Se podría generar, o sea, una alcalosis metabólica y una acidosis metabólica? No, porque generalmente son dos contradicciones, ¿no? Pero en el afán de ver si se podría combinar tanto en esa situación como una acidosis respiratoria y una alcalosis metabólica y todo lo consecuente, buscaron un delta de ratio de lo que sería el gap y encontraron, pues, ¿no? Que esto nos servía para ver la etiología y correspondiente a su valor. Y obviamente le ponían la idea, ¿no? De que vamos a ver una alteración por valor específico para, por ejemplo, un anion gap acidotic con hipercloremizante y todo lo relacionado al respecto. Otros nombres que le dan, por ejemplo, aprovechando eso, aquí la fisiopatología y la anion gap, es ver el cloro. Cuando hay pérdida de bicarbonato, ¿cómo se le dice este anion gap? Anion gap normal con pérdida de bicarbonato o hiperclorémico. ¿Por qué? Porque el cloro ha aumentado. El cloro, sus valores normales son de 95 a 105. Y aquí está en 115. Entonces está elevadísimo. Entonces, ¿yo qué pienso? Que esto de acá es un anion gap hipercloremizante, así se le dice. Anion gap hipercloremizante, no está elevado, solamente es hipercloremizante. Y acá ya se le dice anion gap elevado, ¿no?
Si hasta ahí es lo esencial, lo que nos omitimos hace un ratito es algo que yo ya había explicado, que serían estas fórmulas, esperar el bicarbonato esperado. Estas fórmulas de aquí son más teóricas que nada, las que todos los autores utilizan son estas sencillas de acá. Y los valores que tienen que recordarse siempre como parte de la Biblia es el pH, el 7,35 a 7,45. El bicarbonato es 40 más menos 5 le ponen, ¿no? 40 más menos 5, ¿por qué? Porque es de menos 5 hasta el más 5, 35, 45. Y el bicarbonato, 24 más menos 2, es decir, de 24, 22 a 26. El sodio ya lo saben, el cloro y lo que sería el potasio también lo tienen claro, ese es un punto importante. Porque ¿qué pasa si les piden a ustedes, calcúlame la Union Gap de una vez? Solamente tienen que hacer la resta del sodio menos la suma del bicarbonato y el cloro, es decir, las cargas negativas. Y ustedes lo sacan en una. Así que hasta ahí, chicos, eso es lo principal que tienen que recordarse. Ustedes podrían ver también cuándo es agudo, cuándo es crónico la alteración de lo que sería el AGA. Y la respuesta es que es un poco más trabajoso, obviamente, pero se puede observar. ¿Cómo lo podrían observar? Haciendo su regla de tres simple o viendo los valores correspondientes. Por ejemplo, miren, el CO2, cuando es algo agudo, es algo rápido, lo que ha pasado en las primeras 48 horas, piensen, si el CO2 ha aumentado en 10 milímetros de mercurio y el pH tiene que haber bajado en 0,08, que es un poco amplio. Pero si es crónico y yo quiero ver si el paciente ya estaba así por tiempo, más de 2 días, va a bajar, en este caso, casi un poco mucho menor. O sea, entonces yo puedo ver de ese lado. Si ha bajado bastante, o si ha bajado poco, ver si es agudo o si es crónico. Y muchas veces los doctores hacen eso. Si aumenta en 10 el CO2, yo tengo que esperar un menos 0,03 del pH. Y obviamente la relación de ese lado, ¿no? Y también, obviamente, ustedes pueden relacionar también, ya no pH, sino CO2 y bicarbonato, que por cada 10 que aumenta el CO2, el bicarbonato debería haber aumentado en uno y en 2. Y si es crónico, en 3 a 4. Así que eso ahí es datos que ustedes tienen que llevarse, lo apliquen a nivel práctico, cuando es agudo, cuando es crónico, y lo vamos a ver ahí en los ejercicios a ver si el problema es agudo o si es crónico, ¿no? Así que este esquema de acá, traten de llevárselo siempre porque es algo que lo pueden ver siempre. No hay necesidad de que se lo memoricen como tal. Sí, que hasta ahí, eso es lo que yo quiero que se recuerden, porque lo que viene aquí es netamente la importancia de la etiología. Es decir, ya, el anion gap, me enseñaste a calcularlo, darle nombre, apellido, ver primer trastorno, segundo trastorno, tercer trastorno que es el anion gap, pero ¿qué importancia? O sea, ¿para qué lo hago? O sea, solo para mi examen, solo para que responder en la visita. Y pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el examen de AGA nos permite también ver etiologías. Como les dije, una persona sana no se va a sacar un AGA para ver si está en acidosis o alcalosis. No, chicos, estamos todos estables, estamos normales. Pero una persona enferma sí va a estar, obviamente, siendo monitorizada para ver qué está pasando. Porque una persona enferma no solamente tiene a veces una enfermedad, tiene varias. Y en el caso de si es metabólico en específico, un paciente que es metabólico, se puede tener muchas más orígenes porque tiene dos tipos, por el anión gap. Si es normal el anión gap o si está elevado. Y si es normal, tengo que observar qué tipo de problema está teniendo de base, qué tipo de problema está teniendo. En el caso, por ejemplo, de una persona que tiene un anión gap normal, yo tengo que pensar que puede que esa alteración de hipercloremia, que esté disminuido, ¿no? En este caso, el bicarbonato puede ser que ha tenido diarreas, alguna fístula. La persona puede estar teniendo una pérdida renal también por una acidosis tubular renal, una persona con hipoaldosteronismo, o sea, esos son tipos de cosas que ustedes tienen que pensar, ¿no? La persona podrá tener hipoaldosteronismo, dime, causas de la Neon Gap normal, te van a decir. Si tú de frente piensas diarrea, una fístula intestinal, hipoaldosteronismo, acidosis tubular renal, o ya en general pensando, ¿no? Una persona que puede estar teniendo una intoxicación por litio, que lo vamos a ver en un rato, ¿no? Y cuando tenemos una brecha anémica elevada, de frente siempre lo principal que ustedes tienen que pensar es cetoacidosis. ¿Por qué? Porque una persona que tiene diabetes y no está compensada, obviamente, va a digerir la grasa. Y cuando digieres grasa, ustedes recordarán en química que te produce las cetonas. Y las cetonas son cuerpos cetónicos que son parte del anión gap, son parte de sus cargas negativas. Y por eso, chicos, tienen que ver siempre el anión gap
porque la persona puede que esté en un cuadro de cetosis diabética. Y si no es diabético, pensar en una cetosis alcohólica, ver si la persona tenía un ayuno prolongado. Ahí sí te creo, chico. Ahí sí les creo que ustedes me digan, ¿sabes qué, Emerson? Yo tengo estoy en un paso de una acidosis metabólica. O sea, me he dado acidosis metabólica porque no he comido en 3 días, 4 días. Ahí sí te llevo al hospital, pues. Ahí sí ya tienes criterio para ir al hospital. Pero hasta ahí tienen que ustedes ser claros que ese es el asunto. Y pues obviamente ya el resto es parte, ¿no? Sepsis, por ejemplo, una persona que está enferma con alguna bacteria va a generar esta flecha aniónica elevada y todos los problemas correspondientes, o ya la insuficiencia renal aguda o crónica, ¿no? En estadio 4 o 5, que es importante que tienen que llevarse. Entonces, ya les expliqué que tienen que ver cuál es la posible etiología y lo que sigue es la clínica que pueden ver en la persona, qué es lo que van a ver en la persona. Y la respuesta es que la clínica depende de la enfermedad base. Porque no es que la persona tiene una acidosis metabólica y la enfermedad es acidosis metabólica, ¿no, chicos? La acidosis metabólica es netamente la expresión de la enfermedad y la expresión de la enfermedad tiene todos sus tipos, toda su clínica, todo lo que está de por medio. Y por eso lo más relacionable a eso, teniendo en cuenta todas las posibles etiologías, es pensar que la persona, igual te podrían preguntar, ¿qué podría esperar en esta persona que tiene una sepsis y está en acidosis metabólica? Entonces yo puedo pensar, ¿no? Que la persona puede llegar a estar en coma, puede estar teniendo problemas de deterioro de las funciones superiores. La persona en algún punto, si te está hablando, va a dejar de hablar. Si a nivel cardiovascular la persona sigue en esa sepsis, porque ustedes, yo les dije, la acidosis de menos pH de 7,35 para abajo hay esa acidosis. ¿Y qué pasaba cuando la persona iba bajando su pH más, hasta cerca de 7,15, bajando más, la persona ya muere? Pero imagínate que de 7,35 hasta 7,15 va bajando demasiado y rápido. Eso no es compatible con la vida, como les dije, eso altera las células. Y por eso yo espero que si la persona está en una acidosis, la persona no está normal, chicos. No es como que, no, está en acidosis, ya se recuperará, pues su cuerpo podrá, ya solito mismo. No, chicos, hay que ver cómo lo manejamos, cómo lo tratamos, qué hacemos. ¿Por qué? Porque mientras el pH siga bajando, la persona tiene riesgo a qué? A problemas cardiovasculares, que tenga un efecto ventricular inotrópico negativo, como se pone aquí, que el flujo cardíaco, en este caso el gasto cardíaco, todo esté disminuido, ¿no? El flujo sanguíneo al riñón, al hígado. Imagínense que la sangre no llega al hígado. La persona va a estar tóxica. Que la persona tenga sensibilización a arritmias. O sea, esos son los puntos principales para entender qué tan crucial es que el pH esté bajo. Porque es importante corregirlo y evitarlo. En la respiración, que la persona obviamente esté teniendo un patrón respiratorio de Kussmaul, es la expresión física. Pero ¿cuál es el problema clínico? Que la persona pierda fuerza de los músculos respiratorios. La persona va a dejar de respirar porque sus músculos se van a cansar y se nos puede morir. Porque la persona está hiperventilando mucho. Y si ustedes hacen bíceps, hacen todo el tipo de ejercicio en el gimnasio, el músculo se cansa, les duele. Lo mismo con lo respiratorio, chicos. Y osteomuscular, obviamente todos los problemas relacionados con lo metabólico y renal lo van a ver ahí, por eso tienen que evitar todos estos problemas. Ese es un esquema de la universidad del doctor José Valencia, muy bueno. Tuve que colocarlo porque explica muy bien lo que es la acidosis metabólica. Y son dos tipos, con el anion gap elevado y normal. Cuando esté elevado, ustedes tienen que buscar siempre cuando la citocidosis está presente o no por los cetoácidos. Y si están elevados y la persona no es diabética, la glucosa no está elevada, yo pienso de frente en la citocisis alcohólica o por inanición de no haber comido nada. Entonces ustedes tienen que tener esto en su mente para que entiendan el futuro del paciente y el origen de la enfermedad. Y si la glucosa está elevada, yo sé que es diabético. Cuando los cetoácidos no están elevados, pienso, si es renal, ahí muere, veo que es renal, veo su tasa de filtración celular, y si no es renal, pienso que puede ser por hiperlactacidemia o puede ser por no hiperlactacidemia, ¿no? Entonces, esos dos casos, ¿qué tipo es? Y ahí busco. Si mi paciente está séptico, está con sepsis, está infectado, piensa en un shock. Ya sé que es una citosis no elevada y obviamente no es por problema renal, entonces es por hiperlactacidemia y es una acidosis láctica tipo A.
Esos son tipos más específicos, no nos pueden preguntar, pero es un poco complicado, pero para que tengan la idea que existe. Y si es obviamente no hiperlactacidemia, tienen que pensar, pues, ¿no? En el GAP osmolar y pensar en ingesta de etanol o ingesta de salicilatos, por intoxicación por paracetamol, por ejemplo. Y en la brecha aniónica normal, si la persona tiene un anion gap normal, ¿en qué podríamos pensar? En una intoxicación por litio, los pacientes que tienen, por ejemplo, trastorno depresivo mayor que han consumido litio para estabilizar el ánimo, personas que tienen el bipolar, personas bipolares consumen litio, o sea, es algo cotidiano, ¿no? Entonces, una intoxicación te puede generar una brecha anímica normal. Y si está en acidosis metabólica, yo pienso, ¿no? Señora, usted consume fármacos, señora, usted ha ido al psiquiatra con algún fármaco, le ha dado, y pienso, pues el origen. Y el de un gap urinario, pues es para ver, ¿no? Cómo está el riñón generalmente y ver el culpable etiológico. Todo esto acá se calcula por medio del de un gap urinario, que es diferente, ¿no? Al gap normal. O fluidoterapia, ¿no? Una persona que ha recibido demasiado cloruro de sodio, se lo han tenido en la emergencia por 10 días, ponte, con su vida con cloruro de sodio siempre, todos los días. Y obviamente le genera demasiado volumen, ¿no? Y como tiene más cloro sobre el cloruro de sodio, le generó una anion gap, pues, hiperclorémico, ¿no? Porque obviamente el cloro está elevado. Hasta ahí, chicos, eso es lo que tienen que recordar de etiología. Y el otro lado de la vereda es la alcalosis metabólica, que puede ser por todas estas vías, que es un poco más raro de encontrar. Pero generalmente se da por lo que me ven aquí, pues, ¿no? En la vía, el origen, es un poco más para que ustedes lo revisen, no es algo para que ustedes lo tengan como tal, pero recuerden que esto puede tener un mecanismo más sencillo, en este caso la alcalosis. ¿Qué te podría generar? Obviamente lo mismo que la acidosis, todas las enfermedades de base. Hiciéramos de todas las enfermedades de base, obviamente nos vamos a basar en todo lo que se podría relacionar. Y si el pH está elevándose mucho más, obviamente no es un medio normal, las células van a tener alteraciones igualmente, no es tan complicado o mortal como lo vimos en la acidosis, pero también tiene grado de alteración muy importante que no va a permitir que nos desarrollemos a nivel normal, por así mencionar. Así que si ustedes piensan, ¿qué me podría dar? Ah, no, un paciente tiene alcalosis metabólica, no importa, es tranquilo, eso no le va a hacer nada. Recuerden que esto es un medio perfecto para arritmias supraventriculares. Obviamente, como la acidosis va a generar que el paciente tenga famosa letargia, estupor, el paciente puede estar como que medio ahí perdido, no te va a responder o va a estar ya tirado en cama, no va a tener conciencia clara, ¿no? Vamos a pensar que la persona va a tener también problemas musculares, de respiratorios principalmente, vamos a ver cómo la persona podría estar respondiendo con hipoventilación o ver la hipoxemia que puede estar llegando a tener y ya los problemas metabólicos con alteración. Todo esto de aquí, pues no más que nada por la hipocalemia que tenemos que verificar. Ya el resto, chicos, es netamente los casitos clínicos. Así que yo quiero que me digan si tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta ahí. Si no, ya empezamos con los casos y ya poner en práctica lo que hemos aprendido, que en general ha sido un poco más teórico que nada, ¿no? Así que si no hay ninguna pregunta, hay que iniciar. Ya, perfecto. Gracias, Alison. Todo bien. Ya, entonces vamos a aplicar lo conocido. Paciente con diarrea hace un día acude con un pH de 7,3, bicarbonato en 19, CO2 en 36, exceso de base en -5. Te dicen, ¿cuál es el trastorno? Un punto principal, chicos, que no les mencioné es el famoso exceso de base. ¿Qué es el exceso de base? El exceso de base es netamente un valor de cuánto ácido, cuánto base, valga la redundancia, cuánta base necesitamos para que la persona esté en una estabilidad normal, para que la persona vaya a un estadio normal. El valor de exceso de base va normal, es de -2 a 2. Ese es el rango normal del exceso de base. Pero también lo que los doctores utilizan
¿Para qué utilizan esto? Es para saber si es metabólico o si es respiratorio. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren ver de una manera más rápida, quieren olvidarse lo que dijo mi doctor Morón, que había apuntado acá, el exceso de base normalmente se evalúa de que si está dentro de los patrones es respiratorio y si está fuera de esto es metabólico. La persona que esté entre -2 a 2 netamente va a ser respiratorio. Cualquier cosa que pase, esto aquí es respiratorio. Si está fuera de este rango va a ser metabólico. Entonces, si yo veo un onion gap que está en -5, de frente aquí, ¿qué digo, chicos? Que esto de aquí está fuera del rango. Es metabólico. Y si utilizamos la de mi doctor Morón, que me dijo que el pH, ¿cómo está? Hacia abajo. Y el CO2, ¿cómo está? Ustedes se recordarán cuál es el número, el valor tal cual del CO2 es 40 más menos 5, aquí está normal. Entonces, aquí no está cumpliendo lo que dice el doctor Morón. Ustedes dirían, ahora Emerson, me fregaste, porque tú me enseñaste una cosa y ahora ya no me vino ni una. ¿Qué hago? La respuesta es, no chicos, exceso de base, de frente. ¿Por qué? Porque te soluciona todo. Y de frente es metabólico. Y esa sería la respuesta con la que ustedes tienen que estar, pues, ¿no? Es la idea en general que ustedes tienen que tener. Así que hasta ahí, eso, estoy seguro que ustedes lo han respondido bien, mentalmente. Así que esa era para calentar, sencillita. Esta acá me dice, hombre de 25 años sin antecedentes médicos, tiene 2 días de fiebre, tos y empeoramiento de la disnea. Y al examen físico vemos que tiene fiebre, pues, ¿no? Te dice que tiene uso de músculos accesorios de la respiración. ¿Esto qué me quiere decir? Uso de músculos accesorios. Los músculos accesorios son parte de un patrón respiratorio que está teniendo problemas. O sea, es decir, el diafragma no tiene la fuerza suficiente para respirar. Está utilizando músculos superficiales que no tendrían que trabajar como deberían. Y aquí estamos utilizando esos músculos porque ya se cansó el diafragma, lo más seguro. Entonces, ¿qué puedo pensar? Una persona que tiene un problema respiratorio. Entonces me dice disminución de la presión torácica al nivel izquierdo y más crepitantes. Y ustedes, como sabrán, si yo escucho crepitantes, ¿qué es lo que está afectado? El alveolo. Y si pienso en el alveolo está afectado, veo que tiene la respiración disminuida, el músculo accesorio está cansado, yo puedo pensar que la persona quizás está teniendo una neumonía. Entonces hay que observar que puede estar teniendo. Y es más, ya tiene fiebre, tiene tos, empeoramiento de la disnea, una neumonía que viene en la comunidad, lo más seguro. ¿Y qué me mandan? Me mandan esto acá. Entonces me mandan su frecuencia cardíaca que está en 104, su 28 está en taquipnea, 28 de respiración, su presión está normal y la saturación, miren chicos, está bajo. La saturación, recuerden que tiene que ser mayor a 95% en Lima, ¿no? Si están en la sierra, obviamente tienen que bajarlo un poquito más. Pero lo ideal es 95, entonces la persona está en una insuficiencia respiratoria desde ese punto. Y como ustedes saben, en insuficiencia respiratoria tengo que ver yo, primero, cuál es la presión en ese oxígeno. Está en 57,8, miren. Este es una presión, es una presión de oxígeno muy baja. Y yo puedo pensar que es un tipo 1, ¿no? Pero veo el CO2, ¿cómo está el CO2, por ejemplo? Veo el CO2 y está disminuido, entonces sí es un tipo 1, una insuficiencia respiratoria tipo 1. Entonces ya sé que tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1, hay que ver el pH. ¿El pH cómo está? Elevado. Y si el pH está elevado, y el CO2, miren acá, está disminuido. ¿Qué dijo mi doctor Morón? M es del mismo lado y es metabólico. Y si van a diferentes lados, en este caso sería respiratorio. Y aquí ustedes van a ver también el exceso de base. BE es exceso de base. ¿Y en cuánto está? En 0,5. Está dentro de -2 a 2. Por eso también es respiratorio por el exceso de base. Entonces, el primer trastorno, ¿cuál es? Una alcalosis, porque el pH está elevado. Alcalosis respiratoria. Entonces, si es una crisis respiratoria, ahí muere, chicos. No hay que buscar el segundo trastorno porque el segundo trastorno es metabólico. Y en el caso del onion gap, obviamente también es porque es metabólico. El onion gap es que no es metabólico y aquí queda el asunto, ¿no? El paciente tiene una alcalosis respiratoria. Hasta ahí lo más seguro es que ustedes lo han resuelto, todo bien. ¿Y qué podríamos pensar? Como les dije, agudo crónico, 48 horas. Hay que relacionar CO2 con bicarbonato. ¿El CO2 cuánto ha disminuido?
Yo veo 28, ponte habrá bajado, de 40 habrá bajado 10. Poner 10, como 10. Y si ha bajado como 10, si es agudo, el bicarbonato tiene que haber bajado como 2 o 3. ¿Y el bicarbonato cuánto ha bajado? Está en 24, está en lo normal. Entonces, bajo ese sentido, no sería crónico, porque en crónico habría bajado 5 a 6. Entonces, de 22 a 28, ¿el límite cuál es? El punto medio. 25. Entonces, de 25 a 24 ha bajado 1. Entonces, no puedo pensar muy bien. Quizá lo más seguro es que es algo muy agudo, ¿no? Entonces, esa es la idea en general. Hasta ahí, esa es la idea principal que tienen que llevarse. Borramos y sigue. Varón, 25 años, sin antecedentes hace 2 días, fiebre, tos, días, fiebre, crepitantes a la ocultación, una posible neumonía igualmente. Me dicen el pH 7,5. ¿Cómo es el pH? Elevado. El CO2, ¿cómo está? Elevado. Y de frente, si en el mismo lado es metabólico. Metabólico. Y si es metabólico, el primer trastorno es una alcalosis metabólica. Y si es metabólico, le busco segundo trastorno y tercer trastorno. No, segundo trastorno. Bueno, no es una acidosis. Solo con esa acidosis utilizamos el ñonga. Entonces, el segundo trastorno, ¿cuál es? Ver el CO2 cómo está. El CO2 esperado. Entonces, el CO2 esperado, yo sé que el CO2 que tengo aquí está entre 28,1. Entonces, uno dice, pero Emerson, los valores normales son 35, 45. Para mí está bajo. Pero esos son los valores normales de una persona normal. Esta persona está con una alcalosis. Entonces, hay que buscar cómo debe estar su CO2D. Y utilizamos la fórmula, pues, ¿no? ¿Dónde está el CO2 esperado? Y aquí yo busco CO2 esperado en una alcalosis metabólica. Entonces, esta es una fórmula que suma 23, pero 0,7 no me convence. Voy a la clásica que nos enseñaron a todos. Entonces, vámonos a alcalosis metabólica, que tengo estas dos opciones, ¿no? Si el bicarbonato es menor de 40 y si es menor de 40. Al final lo que cambia es este más 15 o más 9. Entonces, por 0,9. Por 0,9 vamos a multiplicar por 0,9. ¿Dónde está el bicarbonato? El bicarbonato es 23,9. Pone 24. Bueno, 23,9, 23,9. Vamos a sacar la calculadora, chicos. Multipliquemos por 0,3,9 por 0,9. Me sale. Entonces, esto acá es 21,51. ¿El bicarbonato en cuánto está? Menor de 40. Entonces utilizamos el de más 15. Más menos 2. ¿Hasta aquí cuánto es? Vamos a ver. 21 es 36,51 más menos 2. Entonces, estos son los valores esperados de CO2. 36,51 más menos 2. ¿Y cuánto es lo que yo tengo? 28,1. ¿Qué me quiere decir? Que este CO2 está fuera de los rangos. Y si está fuera de los rangos, incluso está inferior, está mucho menos. Ustedes van a tener que darle el nombre de esa alteración donde el CO2 esté disminuido. ¿Eso qué me quiere decir? Si yo tengo 36 más menos 2 y el 28 ¿en qué está? En el rango inferior. ¿Y qué pasa cuando el CO2 es bajo? Me da una alcalosis. No una acidosis, porque el CO2 lo vuelve ácido, sino una alcalosis, porque está bajo. Alcalosis. Y como es del CO2, es una alcalosis respiratoria. Y así se ven los trastornos. Los doble trastornos se basa en lo que sería el límite general que ustedes tendrían que pensar, pues, ¿no? Si es una alcalosis, si está bajo y una acidosis que está elevado el CO2. Así que hasta ahí, eso es lo principal que tienen que recordar.
Otro ejemplo, mujer con obesidad mórbida, te dicen índice de masa corporal 49, haga, porque le van a hacer cirugía de reducción de peso, tiene obesidad mórbida y diabetes mellitus. Me dice, no tiene síntomas respiratorios, entonces es una de rutina, ¿no? Le ponen. Y estos son los resultados que encontramos. La paciente tiene qué cosa, 7,35, está normal, su pH. El CO2, ¿cómo está? Está en 54. Y el bicarbonato está en 29, o sea, ninguno está dentro de los valores normales, supuestamente. Como les dije, hay que pensar en la tendencia. Si ponemos el punto de corte en 7,4, la persona está en una tendencia a una acidosis. Y si es una acidosis, hay que ver, el pH está bajando, el CO2 cómo está, está elevado. Entonces yo puedo pensar que esta es una acidosis respiratoria. Y eso es lo primero, porque como es acidosis respiratoria no hay nada más que evaluar. Y si yo veo el exceso de base, esto quedaría fuera de los rangos, sería metabólico. Y bueno, de por sí este caso es un poco curioso, ¿no? Me dice que el CO2 está elevado, el bicarbonato está elevado, y obviamente lo más seguro es que se han compensado, porque el pH está dentro de los rangos normales. Obviamente el exceso de base está alterado, me indicaría que es metabólico, pero en este caso es un poco curioso porque el CO2 está elevado, es diferente de ambos lados. Así que de ese lado, chicos, es una anécdota, ¿no? Lo más seguro es que ese paciente ni existe, así que mientras sepan distinguir esas dos cosas, está bien. Aquí vimos exceso de base solamente. Otro casito es mujer de 24 años, hospital Disney, viajó en avión más de 12 horas, no tiene dolor preurítico, hemoptisis o disnea o edema, no fuma ni antecedentes, está ansiosa, angustiada, su frecuencia respiratoria es elevada y su examen de tórax está normal y no hay nada, ¿no? Entonces le toman igual, el pH como está elevado. Pero ¿qué te dicen acá? Ansiosa. ¿Y una persona ansiosa qué hace? Respira demasiado. Y si la persona está en un pH básico, yo tengo que ver el CO2. El CO2 cómo está bajísimo. Veo el exceso de base, está en rango, es respiratorio. Entonces le doy nombre. De frente es una alcalosis respiratoria. Y de frente pienso, pues, ¿no? Una alcalosis respiratoria, netamente porque la persona que no tiene ninguna enfermedad está ansiosa, está hiperventilando, es lo más seguro, está hiperventilando. Respuesta clara. Esta es de las últimas, chicos. Vamos a ver, esto que hice aquí. 72 años, fibrilación auricular, toma ácido acetilsalicílico, digoxina, ingresa por dolor abdominal, difuso mal localizado, no vómitos, doloroso la palpación difusa, ya. Entonces, tú ves tu pH, 7,28, ¿cómo está? Hacia abajo. Tu CO2, ¿cómo está? De 40 más menos 5 está abajo, entonces esto de acá es metabólico. Justo aquí ya no me dan exceso de base, entonces es metabólico y está hacia abajo, es una acidosis, primer trastorno. Como es metabólico, tiene primer trastorno y es una acidosis, tiene segundo y tercer trastorno. Entonces, ¿qué tiene una acidosis? Porque está ácido, acidosis metabólica. El anión GAP, chicos, es el tercer trastorno, hay que buscarlo. El anión GAP, ¿cuánto era? Sodio menos la suma de los negativos, el cloro más el bicarbonato. ¿Sodio cuánto es? 135. Menos cloro, ¿cuánto está? 96. Más bicarbonato, ¿cuánto es? 16,2. ¿Esto cuánto me sale? Esto acá me sale 112,2, me sale 22,2. ¿Y esto cómo se le dice, chicos? ¿La unión gap de cuánto era? De 8 a 12. De 8 a 12 es la unión gap. Y si está elevado, ¿cómo se le dice? Anión gap elevado. Es decir, hay tercer trastorno. Hay que ver si hay segundo trastorno. Si tiene una acidosis metabólica, ¿qué me dice la fórmula? Que el CO2 esperado es el bicarbonato por 1,5 más 8
más menos 2. Esto acá es la fórmula de Winter. Entonces el HCO3, ¿cuánto es? Bicarbonato 16,2 por 1,5 y lo que está ahí. Ahora vamos a sumar un 16 por, bueno, 16,2 por 1,5, 24,3. 24,3 más 8, 32,3 más menos 2. ¿Cuánto es el CO2? 33. ¿Está dentro de los rangos? Sí, chicos. Y si está dentro de los rangos, ¿qué quiero decir? Que no tiene segundo trastorno, no tiene, es decir, está compensado. Primer caso que vemos, un caso compensado. Así que eso ahí es el primer casito. Segundo caso, hombre de 78 años, se encuentra sin respuesta, pues, operado, inmediato con la cistectomía. Recibido 3 dosis de 10 miligramos de morfina, me dice. Entonces tiene morfina, paciente con pupilas mióticas y respiración superficial. Entonces, respiración superficial, hay que pensar el patrón pues, de respiratorio. ¿El pH cómo está? Bajo. ¿Cómo está el CO2? Elevado. Entonces es respiratorio. Veo el exceso de base y me confirma es respiratorio. Y de frente empiezo, ¿qué es una acidosis respiratoria? Y ahí queda. Netamente eso porque no es metabólico, no hay que observar nada más. El principal que hay que recordar. Mujer de 35 años, diabetes mellitus, mal estado general, hace 3 días náuseas, hiporexia, suspendido tratamiento, está deshidratada, somnoliente, respiración rápida y profunda. El pH, ¿cómo está, chicos? Yendo para el lado mortal. Están bajísimos, está mal, muy mal esta persona. El CO2, ¿cómo está? Peor. Esto es metabólico, porque va al mismo lado, metabólico. Entonces, si es metabólico, hago las tres líneas. ¿Y es una acidosis metabólica? Busco el tercer trastorno también. Primer trastorno es una acidosis metabólica. El anión gap, ¿cuánto está, chicos? A ver, sumamos 141 menos 96 a 6. Esto acá me da 102. 102 menos 141 es 39. Anión gap en 39, eso quiere decir que está elevadísimo. Anión gap elevado, ¿no? Hay tercer trastorno. ¿Y cuál es el segundo trastorno de una acidosis metabólica? La fórmula de Winter que acabamos de ver. ¿Y cuál es la fórmula de Winter, chicos? El CO2 esperado es bicarbonato por 0, bueno, acá es 1,5. Vamos a ahorrar es 1,5. CO2, ¿cuánto está? El bicarbonato está en 6. 6 por 1,5 más 8 más menos 2. Fórmula de Winter. Entonces esto acá es 9. 9 más 8 es 17. 17 más menos 2. Ese es el CO2 esperado. ¿Y en cuánto está el CO2? En 11. Eso quiere decir que está fuera de los rangos. Y si el CO2 esperado es 17 más menos 2, 17 más menos 2, chicos. Y yo tengo un 11, ¿qué quiere decir? Que el CO2 está muy bajo. Y si el CO2 está más bajo de lo esperado, yo qué voy a pensar que de frente es una alcalosis respiratoria. Y por eso tienen los tres trastornos. Así es metabólica, alcalosis respiratoria y anión gap elevado. Y ahora sí, con el caso 9, el final, varón 75 años, servicio de urgencias por familiar con Disney y demás, POC tiene, ¿no? Tiene disnea, movilidad de secreciones, lucha por respirar, el famoso lucha por respirar, es el famoso signo del EPOC. Hiperinsuflación torácica, el tórax en tonel, ¿no? Como se dice. Vemos su examen, está normal en el pH, el CO2 está normal, el bicarbonato está normal, o sea, la persona está normal en el aspecto del equilibrio ácido-base. ¿Cuál es el problema? La saturación, miren, está en 81. La saturación de oxígeno está en 81. ¿Eso qué me quiere decir? Que la persona está en una insuficiencia respiratoria. ¿Cuándo está saturación de oxígeno? 44. Si el CO2 está normal, esta es una insuficiencia respiratoria tipo 1. Porque recuerden que el tipo 1 es hipoxémica y el tipo 2 es hipercápnica, ¿no? Elevado el CO2. Así que chicos, eso ha sido todo por parte de este pequeño taller. Lo van a poder observar ya con más tiempo cuando lo subamos y pues espero que hayan aprendido lo que van a ver toda su vida.
Sí, es ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta? Todo claro. Felizmente es algo muy sencillo. Hay muchas cosas más que se pueden observar, pero es netamente fisiología, cosas de ciencias básicas que no le vi el caso, pero espero que pues lo hayan entendido. Listo, todo claro. Gracias. Gracias. Gracias, Emilio.